Hola, bienvenidos a otro episodio de Theology Talks. Hoy está aquí con nosotros Alan, que se acaba de integrar al equipo de nosotros, ¿no? Y está con nosotros Lewis, que ya ha estado en episodios anteriores, ¿no? Y yo soy Esteban, ¿no? Y hoy vamos a estar hablando sobre los atributos comunicables de Dios, ¿no? Vamos a estar tocando 3 atributos. El primer atributo que vamos a tocar es la bondad de Dios. Vamos a tocar los atributos morales. ¿Qué es sobre la bondad de Dios? Pues a lo mejor una pequeña definición serviría. Bueno, no traigo una definición como tal, pero sí saqué una definición, pero desconozco el autor, entonces se la voy a leer. Y la bondad de Dios nos dice que Dios es bueno en sí mismo, Él es infinitamente bueno, no puede ser menos bueno, ya que Él es el sumo bien, entonces no hay nada más bueno que Él. Entonces son como extractos de definiciones que pude encontrar por ahí. Y pues prácticamente es eso, o sea, Dios es bueno en sí mismo y no hay nada más bueno que Él. También pude rescatar ahí, la Biblia habla toda la Biblia habla acerca de la bondad de Dios. En este caso se me viene el Salmo 119:68, que dice: tú eres bueno y haces el bien, enséñame tus decretos. El 136:1, que dice: den gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre. Entonces, varios ejemplos como estos vemos a lo largo de toda la Biblia. Entonces, no sé si quieran seguir compartiendo más acerca de este atributo de Dios. Muy bien. Nada más añadiendo lo que dijiste, Alan, pues la bondad de Dios también quiere decir que Dios es la norma suprema del bien y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Dios es el estándar de lo que es bueno, el estándar de lo que es el bien, y también se podría definir, yo creo que otra forma de definir el bien, o si alguien es bueno, sería perfección moral o moralmente perfecto. No sé qué opinas. Pues yo opino justamente lo que acabas de decir, que la bondad de Dios es una perfección, no es la perfección de Dios en cuanto a, pues sí, al bien. Es perfectamente bueno, ¿no? Yo creo que en eso se puede reducir lo que es la bondad de Dios. Y también creo que es importante recalcar que también es bondad no solamente dentro de sí mismo, sino también se extiende a lo que ahora es su creación, ¿no? No solamente es bueno en sí, sino que también nos lo muestra a nosotros como humanos, que somos creación suya. Y de hecho, por ejemplo, en Génesis 1:31, Dios dice que todo lo que Él hizo fue bueno, ¿no? Entonces hay que hacer ahí una distinción entre la bondad del atributo de Dios y saber y reconocer que nosotros pues no podemos ser buenos como Él es. Sin embargo, al ser un atributo comunicable, nosotros tenemos ahora sí que la responsabilidad de practicarlo, ¿no? Día con día, con el prójimo. Sí es algo que yo quisiera recalcar, que no somos buenos nosotros, sino que es Dios quien hace que nosotros hagamos obras buenas. Entonces, aún y en la caída del hombre, esta bondad de Dios no fue eliminada, ¿verdad? O sea, nosotros en nuestra vida seguimos experimentando cosas buenas. Incluso a las personas no creyentes se les permite experimentar cosas buenas, como el casarse, el tener hijos, el tener un trabajo, el tener que comer. Entonces es muy gratificante, que aún y con la caída, y que nosotros somos malos, que no podemos ser buenos como tal, Dios nos sigue extendiendo esa bondad para con nosotros. Así es. Como lo he mencionado, pues el hombre naturalmente después de la caída en su corazón hay maldades, es malo, es también, o sea, por lo mismo de que es imperfecto, pues no puede ser bueno. El hombre naturalmente ama pecar, ama más las tinieblas que la luz, y está lejos de Dios. Sin embargo, ¿cómo podemos imitar la bondad de Dios o hacer
cosas buenas, verdaderamente buenas, porque incluso sabemos que los que no tienen, bueno, los que no conocen a Dios verdaderamente pueden hacer cosas buenas entre comillas. Sin embargo, sabemos que para Dios es, como lo dice la Biblia, es como, para Él son como trapos sucios, ¿verdad? Aún si personas que no conocen a Dios hacen cosas buenas, no son cosas verdaderamente buenas, porque al final de cuentas las intenciones del corazón de esas personas tienden hacia el pecado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros verdaderamente hacer el bien? Pues simplemente solamente podemos hacer el bien cuando Cristo está en nosotros, cuando el Espíritu Santo entra en nosotros y nos habilita, por así decirlo, a hacer lo verdaderamente bueno, que a final de cuentas es para glorificar y agradar a Dios. Muy bien. Algo que a mí me gustaría tocar es que la bondad de Dios no es condicionada. O sea, no es como que si el hombre o si tal criatura hace tal cosa, entonces la bondad de Dios se va a extender hacia esta persona, ¿no? Sino que la bondad de Dios es absoluta. Dios siempre va a ser bueno en relación con las personas con las que se relaciona, que son todos, ¿no? No es como que si el hombre es malo, Dios deja de ser bueno con el hombre, sino que Dios es siempre bueno. Y va también de la mano con la justicia, pero Dios siempre sigue siendo bueno. Por ejemplo, está el versículo donde Jesús dice, creo que fue Jesús, que el sol sale para todos, ¿no? Sale tanto para el justo como para el injusto, o la lluvia le cae a todos, ¿no? Entonces la bondad de Dios, como al ser absoluta, pues también se ve reflejada aún en aquellos que no son buenos. Exactamente, y ahí hablamos también acerca de la providencia de Dios, ¿no? Dios es bueno en gran manera, tanto para justos e injustos, como acabas de mencionar. Dios hace salir el sol para buenos y malos, que en aquel tiempo, bueno, pues el sol y la lluvia era indispensable para la agricultura de aquellos tiempos. Y también la bondad de Dios es uno de los atributos más mal interpretados, tanto en el mundo secular como incluso en el cristianismo, ya que como tú dijiste, o el ejemplo que tú ponías, hay otros ejemplos que mencionan que, por ejemplo, se incendió una casa o se incendió, por ejemplo, eso que ha pasado, accidentes en conciertos, ¿no? Que de repente pasó un accidente, una catástrofe en un concierto, y dice un cristiano, ¿no? Oye, yo iba a ir a ese concierto, Dios fue bueno conmigo, porque si yo hubiera ido, me hubiera muerto, ¿no? Entonces Dios fue bueno conmigo. Y como tú dijiste, no hay que condicionar, porque Dios nunca va a dejar de ser bueno en ninguna de las situaciones, y tampoco quiere decir que Dios fue malo con aquellos que lamentablemente fallecieron en ese concierto, en algún lugar en el que fueron, ¿no? Entonces hay que entender que la bondad de Dios no se hace más grande o se hace más chica dependiendo de qué situación yo esté pasando. Incluso si es la peor de las situaciones, o si Dios me quita, como en este caso que le quitó a Job todo lo que tenía, no quiere decir que Dios fue menos bueno con Job y fue más bueno, con David o con alguna otra persona. Entonces hay que tener mucho en cuenta que la bondad de Dios no es variable, ¿sí? Entonces la bondad de Dios se manifiesta todos los días, incluso con las personas que no son creyentes, por medio de su providencia. ¿Se acuerdan de la pregunta típica de las personas, sobre todo ateas? Si Dios es tan bueno, ¿por qué existe la maldad? ¿Hermano? Sí. Bueno, sí. ¿Cómo la responderías? Yo creo que no tiene que ver una cosa con la otra, sino que la maldad inclusive es por medio también de la bondad, o el sufrimiento en el mundo. Incluso un cristiano puede sufrir, también sería una pregunta que los cristianos mismos se cuestionan, de que si yo soy cristiano, ¿por qué estoy sufriendo? Bueno, ya mencionamos ahorita Job. Incluso los sufrimientos vienen de parte de la bondad de Dios. ¿Para qué? Porque dice Dios que al que ama, Él disciplina, ¿no? Y entonces la meta del cristiano es llegar a ser imagen
de Dios. Entonces, si por medio de ese sufrimiento yo puedo llegar a ser imagen de Dios, no tengo que verlo como un sufrimiento como tal. Entonces, no sé qué pienses tú, Esteban. Pues lo que yo respondería es que la maldad esta que existe en el mundo pues no proviene de Dios, ¿verdad? No podemos culpar a Dios de una maldad que Él no causa, vaya. Lo puede permitir, sí, pero es bastante diferente permitir la maldad a causarla, ¿no? Entonces, la bondad de Dios pues no se ve afectada por la maldad que hay en el mundo, ¿no? Y ya, es lo que yo puedo responder. Okay. Muy bien, muy bien. También estoy de ¿Y acuerdo. tú? Estoy de acuerdo. Al final de cuentas la maldad que existe, pues es más que nada pues proviene del ser humano, ¿no? Que pues sabemos que al principio pues Dios le dio libre elección al ser humano, el ser humano eligió el mal y pues vaya, el ser humano es el que causa el mal a fin de cuentas. Dios pues lo puede permitir hasta cierto punto. Sin embargo, sabemos que todo lo que Dios hace, permite, a final de cuentas es para bien, porque Él es, a final de cuentas, bueno en su totalidad. Ahora, bueno, pues este atributo, al ser comunicable, como ya lo habíamos mencionado, se nos demanda, ¿no? Ser buenos para con las demás personas, para con el prójimo. Gálatas 6:10 dice: por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe, ¿sí? ¿No? Entonces, hay que ser buenos bíblicamente, ¿no? No utilizar el pretexto de la bondad para ser buenos con todo mundo, en el sentido, pongo otro ejemplo de, bueno, si tú eres bueno, ¿por qué no ayudas a los pobres? ¿O por qué no das, si alguien está pobre, ¿por qué no le das dinero? ¿No? Entonces, hay que averiguar, vaya, cuál es el origen de esa pobreza, ¿no? No quiere decir que porque yo no le dé dinero a alguien, yo estoy siendo malo con esa persona. A veces la pobreza es por falta de administración, por falta de no querer trabajar o no querer hacer otras cosas para ganar un sustento. Entonces, por eso Gálatas aquí nos dice que hay que hacer el bien a todos, pero en especial a los de la familia de la fe, ¿no? Entonces, hay que imitar ese atributo, hay que hacer el atributo comunicable, hay que ponerlo en práctica todos los días y perseverar y ser constantes en eso. Muy bien. También otra vez recalcando, sabemos que no podemos ser verdaderamente buenos por nosotros mismos, sino que lo único bueno fue Cristo, ¿verdad? Él fue el único ser humano totalmente bueno. Pues él mismo es Dios. Entonces, pues como Dios es totalmente bueno, y como Jesús era totalmente Dios y totalmente hombre, pues él fue bueno. Él vivió la vida que nosotros no pudimos vivir en perfecta obediencia al Padre, y pues solamente a través de la fe en su sacrificio, en su resurrección, en toda su obra, podemos ser justificados delante de Dios gracias a lo que Cristo hizo y cómo vivió por nosotros en nuestro lugar. Okay. Sí, porque es algo que también incluso los cristianos podemos llegar a pensar, ¿no? De que, pues es que yo soy más bueno que la otra persona, o tendemos, vaya, a compararnos nuestro nivel de bondad con un ratero, con un asesino. O Hitler también, que pues no debería de ser así. Nuestro estándar a seguir, vaya, como ya lo mencionaste, es Cristo, ¿no? Entonces siempre hay que estar en constante comparación con Cristo. Sabemos que nadie vamos a llegar a alcanzar ese nivel de bondad o experimentar, vaya, el ser iguales a Él, pero pues es una lucha y es una perseverancia que vamos a tener a lo largo de nuestra vida cristiana. El segundo atributo es el amor de Dios. ¿Qué es el amor de Dios? El amor de Dios. Bueno, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Con las traducciones del idioma
griego al idioma latín, ¿no? Porque nosotros entendemos el amor y le damos muchas definiciones o muchas interpretaciones al amor. Yo puedo decir, amo a un amigo, amo a mis papás, amo a mi perro, pero pues no es lo mismo a decir amo a Dios o amo a mi esposa o amo a un amigo, ¿no? Entonces por ahí tenemos ciertas definiciones acerca del amor. El amor de Dios para con nosotros y para con su creación es el amor ágape, ese amor que es por decisión, es un amor muy diferente al que podamos tener con un amigo o con nuestra pareja, ¿no? Entonces, Dios es amor, pero el amor no es Dios. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos acerca del amor, ¿no? Porque igualmente y lo vemos en todas partes, ¿no? Dios te ama y vemos que se malinterpreta ese amor que nos tiene Dios, ¿no? ¿Cómo ama Dios a un hijo suyo? ¿Cómo ama Dios a la creación? ¿Cómo ama Dios en sí mismo, no? Entonces, no sé si quieren comentar algunos pasajes acerca de cuando la Biblia habla acerca del amor, cómo amó Dios a su pueblo, inclusive, porque se habla que el amor de Dios ha estado desde el principio, desde la eternidad, ¿no? Pues sí, porque pues es un atributo de Dios, no es inherente a Él. Entonces, sí. Bueno, yo tengo aquí un pasaje de Deuteronomio 7 al 8, donde dice: el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Aquí está hablando del pueblo de Israel, en el que pues claramente se nos dice que el pueblo de Israel no tenía nada de qué jactarse, o no tenía nada en particular. Igualmente lo aterrizamos ahorita con el que estamos hablando del tema del atributo de la bondad de Dios. No hay nada en mí mismo que haga o que condicione, vaya, que Dios sea bueno conmigo o que Dios me ame a mí, ¿no? Entonces, igualmente el amor es algo incondicional que Dios nos da a nosotros, y vaya, nosotros no podemos hacer nada para pues que Dios nos ame, ¿no? Me gustó que mencionaste que a veces se malinterpreta el amor de Dios, ¿no? Yo creo que hay dos versículos favoritos de la gente que no es creyente. La primera es no juzguéis para no ser juzgados, y la segunda es Dios es amor. Yo creo que son los únicos versículos, o los versículos que más se sabe de la gente que no conoce a Dios. Pero pues obviamente se malinterpretan todo, ¿no? Sobre todo la frase de Dios es amor. La mayoría de las personas piensan, que no son cristianas obviamente, que si Dios es amor, entonces no puede castigarlos, ¿no? O sea, como Dios me ama, entonces Él me tiene que dejar vivir como yo quiero vivir, y me tiene que dejarme hacer pues lo que a mí me plazca, ¿no? Sin ningún tipo de castigo, ¿no? Pero se olvidan de que Dios también es bueno, también es justo. El amor de Dios es más que nada, quiere decir que eternamente Dios se da a otros, por así decirlo. Vemos que por ejemplo, este atributo de Dios estaba activo incluso antes de la creación, entre los miembros de la Trinidad incluso. Jesús le habla a su Padre de la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo, dice Juan 17:24. Entonces, y pues el amor es recíproco, ¿no? También Jesús dice que el mundo tiene que saber que amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Entonces, entre los miembros de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se aman,
y bueno, como ellos sabemos que han existido desde la eternidad, han estado desde la eternidad, ¿verdad? No fueron seres creados. Entonces al Dios amar a su creación, pues nos comparte de esa característica o ese atributo de Él. Nos lo comparte a nosotros, que es un amor perfecto, es un amor verdadero, y pues sí, yo creo que también en parte por eso nos creó para compartir ese amor, el gozo y más atributos de Él que ya tenía desde antes de la creación. Sí, y el amor de Dios, dices, a ver, si todos los atributos son eternos en Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo pudo amar a Dios antes de la creación? Bueno, ya lo mencionaste tú, nos vamos al tema de la Trinidad, ¿no? Porque si antes de que no hubiera nada, ¿a quién amaba a Dios? Bueno, había un amor entre ellos tres, ¿no? Entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, es un buen argumento, vaya, nos lleva a pensar que el amor existió en ese momento, bueno, en la eternidad, con la Trinidad, ¿no? Entonces, si es un amor tan fuerte como lo dice Pablo en la carta de los Romanos, que dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, no hay nada, ¿verdad? Nada que Dios nos quite su amor para con nosotros, que nos muestre su amor para todos los días. Porque también nos dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Entonces ahí está la máxima prueba de amor de Dios para con los elegidos, de mandar a su propio Hijo a vivir en carne, a vivir la vida humana y ser sacrificado e imputarnos la justificación hacia nosotros. Entonces el amor de Dios es muy fuerte, ¿no? Y también es eterno. No hay nada, como dice Pablo, que nos separe o que nos quite del amor de Dios. Sí, Dios mismo es amor, como dice 1 Juan 4:8. Dios es amor. Y bueno, también a mí me gustaría, ¿no? A lo mejor se va a escuchar un poco raro, pero Dios también ama de diferentes maneras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el amor que Dios nos da a todos como su creación. Dios nos ama a todos como su creación, ¿no? Dios nos ama y nos extiende su bondad, como pues ya vimos antes, ¿no? Pero también está el amor que tenemos en Cristo, ¿no? Que Dios o sea, al estar unidos a Cristo, Dios nos ama de una manera tipo especial. Y ahora tenemos el beneficio del amor que se obtiene por medio de Cristo, ¿no? Bueno, eso es al menos lo que yo creo, soy hereje, perdónenme. Pero bueno, es lo que yo pienso, ¿no? Puede haber diferentes posturas aquí, ¿verdad? Sí, también hay que mencionar que incluso como Dios ama de diferentes maneras, como lo menciona Esteban, igual que los otros atributos, el amor de Dios también es soberano, ¿no? Él se lo da a quien Él quiere. Él, igual que en la predestinación, Él escoge a quien Él quiere. Entonces, vemos un ejemplo muy claro con Jacob y Esaú, en el que pues ama a uno pero aborrece a otro, ¿no? Entonces ahí también tendemos a patinar un poquito en cuanto, oye, pero ¿por qué aborreció a Esaú, no? Entonces, si vemos la comparativa de los dos, Jacob era más hogareño, él se quedaba en su casa, él ayudaba a su mamá, y Esaú no, a Esaú le gustaba andar cazando animales, haciendo ahí varias cosas en el monte, ¿no? Entonces dices, oye, son gemelos, ¿no? ¿Cuál es la razón para que Dios ame a uno y aborrezca a otro? Bueno, pues está la soberanía de Dios, ¿no? Entonces Dios decidió amar al hogareño. Yo creo que a lo mejor algunos esperarían que hubiera amado más a Esaú, pero aquí el problema en el que tendemos a patinar es en el caso de qué hizo Esaú, ¿no? Para que Dios la aborreciera, hubo algo ahí, ¿no? Que Esaú hizo para que Dios la aborreciera. Sin embargo,
R.C. Sproul menciona ahí, bueno, yo no tengo ningún inconveniente con que haya aborrecido a Esaú, más bien mi problema es por qué amó a Jacob. O sea, realmente la pregunta nos la haríamos diferente, ¿no? ¿Por qué Dios amó a Jacob? Siento que si nosotros, siendo pecadores, como lo dice Romanos, que no hay bueno ni uno solo, la impresión o la felicidad debería de ser que Dios nos amó a nosotros, siendo que no tenemos nada de qué jactarnos o por qué recibir amor de Dios, ¿no? Ahora, este amor, como lo dijo Esteban, pues sí, está el amor, como ya lo mencionamos, está el amor ágape. Dios nos ama por decisión, ¿no? Entonces yo también podría amar a alguien por decisión, y es lo que se nos manda hacer, ¿no? Amar a nuestros semejantes con amor ágape, ¿sí? Sin embargo, el amor más, yo creo que eso es lo que quería decir Esteban, el amor más profundo, vaya, es ese amor cuando dice, ya no los llamaré siervos, sino los llamaré amigos. O sea, es un amor más cercano, es un amor más íntimo, ¿no? Que nos da la confianza o la apertura, vaya, para comunicarnos con Dios en nuestro día a día, ¿no? Y si es normal, o sea, yo puedo conocer a alguien que se le ponchó una llanta e ir a ayudarlo por amor ágape, ¿no? Pero pues tampoco lo voy a amar en el sentido de que le tengo la confianza para contarle mis problemas, sí. o todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que esa es la diferencia entre el amor ágape y el amor filios, que es más como que de relación, como que más de intimidad, ¿no? Sí, también, pues como había dicho antes, también la mayor expresión de amor que vemos de Dios para con nosotros es que como dice Romanos 5:8, que Dios muestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y me gustó también que mencionaras que nosotros no nos merecemos, al final de cuentas, ese amor. No hicimos nada para que, en sí, para merecernos eso, para que Dios nos amara, no hicimos nada. Pero a Dios, al ser bueno, y al sí mismo, y a Él mismo, mejor dicho, ser amor, y a Él incluso crearnos para compartir también ese amor, pues Él decide amarnos, no por algo que hayamos hecho, no por nuestra propia prudencia, no por nuestra inteligencia, sino simplemente porque Dios lo decide. Y nosotros podemos imitar este también atributo comunicable de Dios, y como cristianos, más que nada, pues o sea, ya teniendo el Espíritu Santo con nosotros, podemos primero imitarlo amando a Dios de vuelta, ¿no? Dios nos ama a nosotros, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿no? Amándolo en reciprocidad, y también en segundo, amando a nuestros semejantes, a los demás, imitando la manera en que Dios los ama, o en que Dios nos ha amado. Sabemos que, pues como habían dicho, Dios pues hace llover sobre justos e injustos, pone el sol sobre justos e injustos, y yo creo que así como es el amor de Dios, pues también debemos amar a los demás, sobre todo a nuestros enemigos, que al final de cuentas eso es a lo que nos manda Jesús también, en que si tu enemigo tiene sed, dale de beber, si tiene hambre, dale de comer. Y pues recordado también Mateo 22, 37, 38 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resume toda la ley y los profetas, ¿no? Lo que ha dicho Jesús. Y bueno, y si pasamos, yo creo que uno de los versículos más controversiales, 1 Corintios 13, del 4 al 8, que dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor, el amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.
El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá. Es uno de los versículos que más se atribuyen al amor, o que más citan en cuestión del amor, pero también es uno de los versículos mal interpretados, ¿no? Está la señora que la golpea y dice, bueno, el amor todo lo soporta, entonces perdono al esposo, al cabo que ya me dijo que iba a cambiar, me llevó flores, me llevó mariachi, y pues no, hay que entender que hay que amar como Dios nos ama a nosotros. Ahora, estamos viviendo en este mundo, en la actualidad, vaya, que el amor se está malinterpretando de muchas maneras, ¿no? Puede decir una pareja homosexual que mientras exista amor, pues todo lo demás Se vale. sí, Amor se es vale. amor. Entonces hay que vaya, ser muy escrupulosos a la hora de dejarnos llevar, no decir, ok, si el amor todo lo soporta, todo lo cree, entonces se vale, ¿no? Relación de mujer con mujer, relación de hombre con hombre, sin embargo, La típica frase de ¿por qué a poco Dios piensa que es pecado nada más porque se aman? O sea, exactamente, o sea, ponen al amor por encima, vaya, de la ley de Dios, siendo que el versículo 6 nos dice, el amor no se deleita en la maldad, ¿sí? Entonces, ¿qué es la maldad? Bueno, todo lo que Dios ha decretado como bueno, todo lo que se salga de ahí, pues es maldad, ¿no? Todo lo que se aleje a la naturaleza de Dios se considera como maldad, y pues en Génesis está la clave, ¿no? Hombre y mujer los creó para que se fundan en un solo ser. Entonces quería tocar ese versículo porque es también como que el fundamento, vaya, de muchos cristianos que no se dejan llevar por este tipo de personas que les dicen o los cuestionan, ¿no? Que, oye, si Dios no ama, como ya lo dijiste tú, si Dios me ama, ¿a poco no va a querer que yo sea feliz, ¿no? Entonces, no hay que poner al amor por encima de la ley de Dios, ¿no? Porque si algo no concuerda, entonces la Biblia no es cierta, ¿no? Entonces, debemos de interpretar el amor como es, ¿no? Como Dios nos ama a nosotros, y como Dios nos ama a nosotros, pues con un amor ágape, ¿no? Y como, no sé si, no recuerdo quién lo mencionó, el que ama a Dios obedece su palabra, ¿no? Y el que no, pues es un mentiroso, por ahí dice el apóstol Juan. También, de hecho, Agustín dice, ama a Dios y haz lo que quieras, ¿no? sí. Porque, pues así como, pues el amor no hace lo malo, ¿verdad? También creo que lo dice el mismo versículo de 1 Corintios 13. Entonces el que ama a Dios va a procurar guardar sus mandamientos, va a procurar pues hacer todo lo correcto, y va a tratar de estar acorde a la naturaleza de Dios reflejada en la ley, ¿no? Porque eso es la ley, es la naturaleza de Dios, o ¿cómo se dice? La naturaleza de Dios reflejada en la ley, ¿no? Sobre la justicia y demás. Y pues el que ama a Dios va a procurar estar apegado a lo que Dios manda, ¿no? A lo que Dios exige y nos pide. Así es. También sobre lo que dijiste, Alan, sí, muchas personas sí he notado también que son como de, bueno, si Dios me ama, pues quiere que sea feliz, yo creo que estoy bien porque estoy siendo feliz y todo, ¿no? Pero en realidad en el pecado nunca vamos a encontrar felicidad, no, verdadera felicidad. Puede ser a lo mejor momentánea, pero verdadero gozo nunca vamos a encontrar en algo que le desagrada a Dios, o incluso en una vida fuera de lo que Dios ha establecido. Y yo creo que para Dios sí quiere que seamos verdaderamente felices, pero la única manera en que podemos ser verdaderamente felices es en Él, es estando en Él, deleitarnos en Él. Yo creo que al deleitarnos en Dios, al conocerlo más, al tenerlo en nuestro corazón también, y al tener una comunión con Él, podemos experimentar la verdadera felicidad, el verdadero gozo y el verdadero amor, un amor que
y un gozo y una felicidad que son duraderas a pesar de las malas circunstancias, a pesar de que incluso ya no tengas a lo mejor nada. Sabemos que el verdadero gozo siempre se encuentra solamente en Jesús, en Dios mismo. Y pues creo que también un consejo para cómo el cristiano puede o cómo puede ser mejor en aplicar el amor verdaderamente, o bueno, cómo puede aplicar bien el amar a los demás y el amar a Dios en su vida, cómo lo puede aplicar mejor. Pues yo creo que conociendo más de Dios, amando más a Dios, teniendo mejor comunión con Él. Yo creo que entre más conozcamos a Dios, entre más tenemos comunión con Él, entre más nos llenemos del Espíritu Santo, podemos verdaderamente amar como Él quiere que lo hagamos, y, ya sea amarlo a Él y amar a los demás. Okay. Y pasamos al siguiente. Pasamos a la gracia. Misericordia, gracia y paciencia. Así es. ¿Otra vez? Porque se escuche. Misericordia, gracia y paciencia. Ok. ¿Qué es la gracia? Digo, hay muchas. Bueno, según yo hay muchas definiciones. Ajá. Yo aquí tengo una, digo, no sé, no tengo el autor, pero dice: es el favor eterno y totalmente gratuito de Dios manifestado en la concesión de bendiciones espirituales y eternas en las criaturas culpables e indignas. Entonces, la gracia de Dios pues no puede ser comprada, lograda ni ganada. Igual que los demás atributos anteriores, se entrega de una forma soberana. Dios decide a quién dársela, a quien Él quiera dársela, ¿no? Entonces no sé si tú tenías por ahí otra definición de la gracia de Dios. Aquí Berkov dice: es la inmerecida bondad o amor de Dios para quienes se han hecho indignos de ella por naturaleza bajo sentencia de condenación. O sea, es básicamente el favor de Dios dado a alguien que no lo merece. Exactamente. Pobre merecido. Sí. Aquí Gruden pues también tiene algo muy parecido. La gracia de Dios, la bondad de Dios hacia los que solo merecen castigo. Sí, y de hecho yo creo que es la definición típica que se da, ¿no?, en las escuelitas o en las escuelitas bíblicas y todo eso, ¿no? Que la gracia de Dios es aquel favor inmerecido, así nada más. Sí. Y bueno, la gracia de Dios ha estado desde el Antiguo Testamento. Digo, tendemos a verla en el Nuevo Testamento porque por gracia fuimos justificados. Jesús vino a cumplir la redención de nuestros pecados. Sin embargo, la gracia ha existido desde el Antiguo Testamento, ¿no? Desde la caída de Adán y Eva, se ha visto gracia que se vio fracturada. Vaya, todo lo bueno que Dios creó, se hace una modificación, se hace una reestructuración, sin embargo no deja de haber gracia, ¿no? Porque Romanos nos dice que el pecado la paga del pecado es muerte. Entonces Dios le dio gracia a Noé, incluso cuando se embriaga, le dio gracia a Moisés, incluso que aunque no lo dejó entrar a la tierra prometida, hubo gracia en él. Ha habido gracia durante todo el tiempo y hasta actualmente ahorita con nosotros, ha habido gracia, ¿no? Dice Timoteo, 2 Timoteo 1:9, dice: pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, como ya lo habíamos comentado, que es inmerecida, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo, ¿sí? Entonces, desde que antes de que nosotros pisáramos este mundo, ya se nos había concedido esa gracia, ¿no? Entonces es una gracia eterna, es una gracia que Dios nos proporciona hacia nosotros. Sí, y yo creo que también es imposible hablar de la gracia sin hablar de la misericordia de Dios, ¿no? Que al contrario de la gracia, pero también muy relacionado, es retener el castigo a alguien que lo merece, ¿no? Es retener el castigo a alguien que lo merece. Entonces, por ejemplo, en el caso que mencionaste de Noé, Ajá. que se embriagó y demás, pues Dios tuvo gracia al dar misericordia
al retener el castigo que Noé merecía al haber fornicado con sus hijas, no, con... Sí, con sus... No, perdón, eso fue Lot. Sí, Es lo mismo. Son iguales pecadores todos, nada, es cierto. Sí, No, con Lot, Dios... Eso cae más de paciencia, ¿no? Retener, Pues también... retener el castigo de los que pecan por Pues a lo mejor es gracia y, digo, misericordia y paciencia. Las tres van de la mano, como Sí, que- todos van igual, ¿no? Entonces, pues Dios tuvo misericordia, Dios tuvo paciencia y Dios tuvo gracia con Lot, por ejemplo, cuando se dejó embriagar por sus hijas y tuvo, pues, cuchi con ellas, ¿no? Entonces, Dios fue misericordioso al no castigarlo en el momento, ¿no? O por ejemplo, con nosotros, cada vez que pecamos o que caemos, llámese como se llame, pues Dios sigue siendo misericordioso, tiene gracia con nosotros y es paciente con nosotros al no darnos lo que nos merecemos, ¿no? Hay que tener bien en cuenta que la gracia ahora sí es exclusiva para los hijos de Dios, o sea, no se ha visto en la Biblia gracia a personas que no fueron hijas de redimidos o justificados por medio de él. Sí hay que tener en cuenta que la gracia solamente es para los hijos de Dios, ¿no? Dice Efesios 2 del 8 al 9, dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, ¿sí? Entonces la salvación que fue por medio de la gracia queda excluido el mérito humano, ¿no? Bueno, yo creo que lo que más intentas decir es que El Salvador. la gracia salvadora, ¿verdad? Sí, Ajá, exactamente. la gracia salvadora es específicamente pues para quienes Dios ha escogido, específicamente para los que pues van a ser salvos a través de la y justificados a través de la fe, por medio de la fe en Jesús. Sin embargo, pues como vemos que la gracia es en sí bondad de Dios hacia los que solo merecen castigo, vemos incluso que Dios da gracia, no gracia salvífica, pero sí gracia a todas las personas, hacia incluso los que van en camino a la condenación y pues no van a creer en Jesús. Vemos que Dios le da gracia pues en el día a día, porque pues tienen que comer, tienen que beber, tienen tal vez familia, tienen donde vivir, tienen lluvia, tienen sol, tienen pues vaya, tienen cierto grado de bondad que Dios les permite y a veces les da, les permite tener y a veces les da, aunque pues solo se merezcan castigo y aunque vayan a tener castigo, al final de cuentas vemos ahí la bondad de Dios y cierta gracia, pero ya la gracia salvífica ahora sí es como tú mencionaste, ¿no? Nada más para los que se arrepienten de sus pecados y ponen toda su confianza en Jesús. Y por cierto, otra definición de misericordia es la bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados. Sí, para los que están necesitados de la bondad, pues Dios les da esa bondad y al hacer eso tiene misericordia. Y es que la bondad y la misericordia están muy relacionadas, ¿no? Entonces Dios tiene misericordia de todos, ¿no? Dios es bueno para con todos, su providencia es para con todos, pero sí, hablando de la gracia salvífica, como ya mencionaste, sí es exclusivamente para los elegidos, ¿no? Dice 2 de Timoteo 1:9, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Entonces hay que ver que para nosotros fue gratuita por medio de Jesús. Sin embargo, pues no fue gratuita, no hubo un pago de Cristo que se nos imputa a nosotros esta gracia. Sí, no es una gracia barata, creo que es como la llama Bonhoeffer, sino que pues es una gracia que costó, ¿no? Y costó la vida de Jesús, que es Dios hecho hombre, ¿no? Sí. Entonces no fue cualquier cosa, no es cualquier cosa. Sí, pues tomó el castigo que nosotros merecíamos, siendo totalmente inocente por los culpables. Así es, y bueno, caemos otra vez lo mismo. Esta gracia es soberana, nuevamente, así como la bondad, la misericordia y el amor de Dios es una gracia soberana,
Dios no está obligado a darle gracia a nadie, sino que no hay nada que obligue a Dios a dar esta gracia, sino que es Dios quien decide, ¿no? A quién se le concede esta gracia. Entonces yo creo que no habría algún ser humano que se queje de, ay Dios, ¿por qué a mí no me das gracia y a los demás sí? O sea, no hay, como ya lo dijimos en Romanos, no hay uno bueno, entonces no tengo por qué yo quejarme o no tengo argumentos, para reclamar una gracia que no merezco. Exactamente. Sí, pues Dios al final de cuentas también dijo, pues tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, ¿verdad? Y pues ¿cómo podemos imitar primero la misericordia? La misericordia. ¿De qué manera? Pues hay muchas maneras, ¿no? Hay muchas personas que están sufriendo, por ejemplo, en la definición que diste, y nuestro deber como hechos a la imagen de Dios es extender favor, ¿no? Si alguien, por ejemplo, está pasando un mal momento, no tiene dinero, ahorita en cuarentena, por ejemplo, sí. No tiene dinero, ya no le queda nada porque se lo ha estado gastando en las provisiones, pues nuestro deber, ¿no? Es tener misericordia de ellos, tener compasión y poder extenderles un poco de lo que Dios nos da, ¿no? Es un ejemplo, no es exactamente, esto es misericordia, no, es solo un ejemplo. Sí, porque también dice la Biblia que no digas Dios te bendiga si tú tienes con qué darle, ¿verdad? O sea, no le digas, sí, Dios te bendiga y yo tengo ahí dinero o tengo algo con que ayudarle y no le ayudo, ¿verdad? Entonces hay que imitar esta misericordia. Dice, como lo mencioné casi al principio, Gálatas dice, hay que practicar el bien cuando se nos dé la oportunidad, ¿no? Y siempre que se nos dé la oportunidad hay que practicar el bien, primero con los de la familia de la fe y después con el resto de las personas, ¿no? Pero eso sí es bien importante eso de no digas a alguien Dios te bendiga si tú tienes con qué bendecirlo, o tú eres ese medio, que Dios está usando para que esa persona pueda, exactamente, se supla esa necesidad. Sí, pues como si dijeras, Dios te bendiga, yo no. Dios, es como dice el dicho, ¿no? Haz el bien sin mirar a quién. Haz el bien sin mirar a quién. Entonces, yo creo que pues Dios nos ha dado muchas bendiciones como para que nosotros podamos extenderlas, ¿no? A otros que también las necesitan, así como bien dijiste. Sí, exactamente, y aparte eso es acá en el mundo, en el mundo de nuestra congregación y en el mundo secular, ¿no? Pero en la iglesia también Dios nos ha concedido por gracia ciertos dones, ¿no? A lo mejor tú tienes el don de enseñar, tú tienes el don de servicio, ¿no? Entonces todo lo que se nos ha dado por gracia, incluyendo los dones, son para edificar el cuerpo de Cristo. Y por ahí dice un pasaje, no recuerdo cuál, que dice, da de gracia lo que de gracia recibiste, ¿no? Entonces no podemos cobrar por enseñar en la iglesia, no podemos cobrar por hacer un servicio que se nos ha entregado o que se nos ha permitido aprender gratuitamente, ¿no? Sí. Bueno, a lo mejor a algunos le cuesta el conocimiento, pero se debe dar gratuito, ¿no? Sí. También sobre la misericordia, pues sabemos que pues Dios es misericordioso también pues con nosotros, ¿verdad? Como sus hijos, sabemos que Él nos trae consolación en nuestros momentos de aflicción. Hacemos el Espíritu Santo, uno de los nombres que se les da es el Consolador. Y pues si Dios tiene misericordia para con nosotros como sus hijos, pues también debemos pues dar misericordia a los demás. Como dijo Jesús en Mateo 5:7, dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. En cuestión a la gracia, mencionaste también algo sobre cómo podemos imitar la gracia, que recordamos que es la bondad de Dios a los que solo merecen castigo. Yo creo que podemos imitarla, como había dicho, en la parte del amor, tal vez amando a quienes sabemos que no se lo merecen, sí, o sea, nuestros enemigos, ¿verdad? Porque pues incluso Jesús dijo que
pues es muy fácil amar a tus amigos, ¿no? O a quien te ama. Es fácil amar a esa persona, pero es muy difícil amar a tus enemigos, y Jesús nos manda a amar a nuestros enemigos, y yo creo que también es una manera de dar gracia a los demás, porque el amor que nos manda a tener no es nada más de que, sí, te amo ya, o sea, vaya a actuar con ellos o tratarlos como queremos que ellos nos traten a nosotros, ¿no? Otra vez tiene hambre, dale a comer; tiene sed, dale de beber. Es una manera que podemos imitar la gracia de Dios, ¿no? Así es. Y bueno, es importante también mencionar que todos estos atributos que estamos mencionando, que podemos imitar de cierta manera, es porque somos hechos a la imagen de Dios, ¿no? No es como que somos humanos y somos separados de Dios y nomás por verlo podemos imitarlo, sino que porque somos hechos a su imagen, nosotros podemos amar aún a los que no están hechos a su imagen, ¿no? Como son los animales, como lo son las plantas de X, ¿no? El amor por la creación de Dios, ¿no? Entonces, es muy importante no separarnos de la manera en que Dios nos diseñó, porque pues es la base, ¿no? De lo por qué podemos hacer las cosas de cierta manera como Dios las hace, ¿no? Sí, y yo creo que, como he dicho también, siempre recalco esto, más que nada para que quede claro, ¿verdad? No podemos, primeramente, obviamente, aunque imitamos atributos que Dios tiene, pues no los podemos hacer completamente como Dios los hace o como Dios los tiene. Sin embargo, como mencionó Esteban, como estamos hechos a imagen de Dios, podemos imitarlos de cierta manera, y no los podemos, incluso sobre todo como el amor, la gracia, la misericordia, no los podemos hacer verdaderamente como Dios quiere que hagamos estas acciones, sin Cristo, ¿verdad? Sin Cristo, sí. Solamente, Cristo es quien nos habilita pues a imitar a Dios, ¿no? De cierta manera. Sí, exactamente. Son atributos comunicables que se nos demanda inclusive practicar, y pues es el Espíritu Santo, ¿no? Que nos guía, que nos redime, que está en constante trabajo con nosotros, ¿no? Para ser más buenos que ayer, para ser más amorosos que ayer, en el sentido bíblico, ¿no? Yo siento que por ahí va a haber alguien, si es que tenga, ¿no?, alguna duda de, ya mencionamos que la bondad, el amor y la gracia son soberanos, que Dios se los da a quien Él quiere, que no hay nada que yo pueda hacer para yo ganarlo. A lo mejor alguien se ha de preguntar, entonces alguien no convertido no va a hacer nada alguien no convertido, ya no tiene oportunidad y no tiene chance, de experimentar el amor de Dios o ser salvado por Dios. Bueno, pues aquí hay que ver que no es así, ¿sí? No es algo que yo no pueda hacer, sino que, como dice el Salmo 51:17, dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Entonces, muchas veces cuando todos los días pecamos, pero cuando cometemos un pecado que a nuestra consideración es un pecado fuerte, es un pecado muy extremo, ¿no? que vamos a cometer, sentimos que ya Dios ya no va a ser bueno con nosotros, o que Dios ya no nos va a amar como antes, o que podemos decir en alguna situación de que no, Dios ya me desechó, ya perdí mi salvación, ¿no? Recuerden que estos atributos son eternos, Dios no cambia, Dios es inmutable, y si Dios nos los dio, nos los entregó, no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios nos los quite, ¿no? Muy bien, estoy de acuerdo. Y bueno, para comentar también lo último, la paciencia, podemos imitar también la paciencia de Dios, que recordemos la definición es la bondad, la bondad de Dios al retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. Esa es la paciencia que Dios tiene con nosotros, ¿verdad? Pero la manera en que podemos imitar la paciencia puede ser, al menos como cristianos, es en
tener confianza momento tras momento en que Dios cumplirá las promesas y propósitos que nos ha prometido en los tiempos que Él ha escogido. No, y también podemos tener paciencia con otros. Por ejemplo, si alguien nos está picando, pues también nosotros podemos tener paciencia al no darle lo que se merece, ¿no? Darle otra mejilla. Ajá. Sino que podemos poner exactamente como dice Jesús, poner la otra mejilla, ¿no? De cierta manera. Sí, voy a mencionar un versículo de Santiago 5:8. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Pues es un versículo haciendo referencia también a la paciencia, ¿verdad? Sí, igual la paciencia también se menciona como uno de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, no me lo sé todos, pero ahí está la paciencia. Entonces pues hay que practicar, hay que orar, ¿no? Para tratar de tener o que Dios nos conceda o que trabaje con nosotros, ¿no? La paciencia en nosotros para poder ser hechos, vaya, a semejanza de Él. Digo, si Dios ha tenido paciencia con nosotros por todos los pecados que hemos cometido y que seguimos cometiendo todos los días, bueno, pues se nos demanda, ¿no? También para nosotros ser pacientes y trabajar en nosotros mismos, en nuestras debilidades, en nuestros puntitos ahí frágiles, la paciencia, ¿no? Así es. Y pues bueno, yo creo que terminamos con estos 3 atributos. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes hablando acerca de sus atributos. Agradezco a Dios por permitirme hablar de su palabra, de lo que he podido estudiar acerca de lo que me ha permitido entender, y pues esperemos seguir aprendiendo juntos, complementándonos todos. Y pues no sé si quieran decir algo más. Yo nomás, gracias por vernos. Seguimos subiendo cosas, y ya, pues es lo único que quería decir, ¿no? Gracias por vernos. Síganos en nuestras redes sociales, recuerden, va a aparecer acá abajo, no acá arriba, como es Facebook, Instagram, también pueden seguirnos en Spotify, y si tienen alguna duda o comentario, tal vez sobre todo que sea comentario de crítica constructiva, en verdad, con todo respeto, pues pueden mandarnos mensaje al correo o pues ahí mismo en el Facebook o Instagram. Y también, si están en desacuerdo con algo que dijimos, pónganlo, pero como dice, de manera constructiva, ¿no? Estamos de acuerdo que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con algunas cosas que se dijeron, pero no le voy a golpear, ¿verdad? No lo voy a rechazar. Entonces, si tienen algo en contra de nosotros, si tienen algo en contra de lo que dijimos, nomás díganlo y hablamos de manera pacífica, ¿no? ¿Bien? Hasta la próxima. Gracias por vernos.